Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 2. Las ruinas se extendían, un paisaje monótono y deprimente de hormigón quemado y esqueletos de acero retorcidos bajo el cielo opresivo y perpetuo del crepúsculo. Las brasas flotaban en el viento caliente y arremolinado como copos de nieve enfermos, cayendo silenciosamente sobre nuestros hombros. El hedor acre a quemado, plástico, metal, algo vagamente orgánico que me negaba a identificar, se me pegaba persistentemente en la garganta, un recordatorio nauseabundo y constante de la destrucción. El avance parecía lento, medido solo por el crujido de los escombros bajo nuestros pies y el silencio resonante entre nosotros. Olga Marie había vuelto a guardar silencio tras establecer el punto de línea mística y ladrarle órdenes a Román, descargando así los restos en llamas de la estructura de mando de Chaldea sobre sus hombros desprevenidos. No era el silencio tenso y enroscado de antes de su colapso, sino algo más pesado, más introspectivo. No dejaba de lanzarme miradas rápidas y de reojo. No era su habitual mirada de pura irritación, sino algo calculador, casi, incierto. Como si intentara descifrar una pieza del rompecabezas que no encajaba del todo, y las implicaciones la inquietaban. Yo. La civil que no debería estar aquí. Finalmente, habló, con palabras cortantes, mesuradas, como si las hubiera pronunciado a regañadientes contra su voluntad. Allá atrás, murmuró, sin mirarme directamente, sino fijamente en una valla publicitaria derrumbada que anunciaba algo mundano, ahora irónico por el infierno. En el punto de la línea mística. Lo que dijiste, dudó, visiblemente incómoda al reconocerlo. Eso no estuvo, del todo mal. Parpadeé, genuinamente sorprendido por la admisión. ¿Una concesión de verdad? ¿De ella? ¿Qué no estuvo mal? Pregunté con cautela, preparándome para la inevitable aclaración o retractación. Exhaló bruscamente, cruzando los brazos con más fuerza sobre el pecho, una postura defensiva que le era familiar. Sobre mí. Sobre, revolcarme, escupió la palabra como si tuviera un sabor nauseabundo. Su mirada se dirigió a mí brevemente, luego volvió a apartarla, fija en la distancia. ¿Y cómo estaba reaccionando a las noticias sobre Lev? Mash, caminando silenciosamente junto a nosotros, con el escudo listo, se animó ligeramente, sus ojos violetas observando el intercambio con tranquila intensidad. Bueno. Así que ella sí entendió la intención detrás de mi antagonismo deliberado y calculado. Eso no era normal. La mayoría de la gente en su posición, sobre todo aquellos acostumbrados a la autoridad incuestionable, simplemente redoblarían su indignación justificada, me acusarían de insubordinación, tal vez intentarían abofetearme de nuevo. Que ella reconociera la validez de la crítica, incluso a regañadientes, me desconcertó más que su hostilidad habitual. Olga respiró hondo y luego exhaló por la nariz, intentando recuperar la compostura. No importa. No creo que tengas que volver a hacerlo. Soy capaz de mantener el control. La última parte sonó más como si intentara convencerse a sí misma. Me encogí de hombros, volviendo la mirada hacia la calle en ruinas que tenía delante, y decidí no insistir por ahora. Si te mantienes firme, no tendré que hacerlo. Causa y efecto. Pragmatismo. Se burló, negando con la cabeza con desdén. TSH. Molesto. Pero faltaba el veneno habitual, el filo del insulto personal. Sonaba más a un reconocimiento a regañadientes, tal vez incluso a una extraña forma de aceptación. Un leve crepitar de brasas cerca fue el único sonido por un momento. Ese nudo apretado y feo en mi pecho, ese que siempre se formaba cuando tenía que hacerme el malo, el imbécil necesario, para forzar las cosas, se aflojó un poco. No desapareció, ni de lejos, pero, menos corrosivo. Tal vez. Entonces, alto. La voz de Olga recuperó su tono cortante de repente, rompiendo la relativa calma y haciéndome volver a prestar atención. Allá vamos, pensé, preparándome. De vuelta a la normalidad. Se detuvo, girándose para mirarme de frente, con los brazos cruzados de nuevo y los ojos dorados entrecerrados con recelo. Antes de continuar con esta maldita misión de reconocimiento, Ikigaya. ¿No hay algo más que convenientemente olvidaste mencionar? ¿Algo bastante pertinente sobre nuestro primer encuentro desafortunado en Chaldea? Repasé mentalmente el desastre creciente que supuso mi llegada a Chaldea y las horas posteriores. La inconsciencia, el extraño incidente de la ardilla, la seria confusión de Mash, las declaraciones petulantes de Lev, la orientación del director, la bofetada, un momento. Parpadeé lentamente. No.
Estoy bastante seguro de que cubrí lo más destacado. Principalmente lo relacionado con la gran incompetencia y la pésimos estándares de hospitalidad por parte de Chaldea. Su ceja se arqueó violentamente. Tú. ¿De verdad eres tan obtuso o lo haces a propósito para irritarme? Mash suspiró suavemente a mi lado, interviniendo antes de que Olga pudiera volver a la agresión física o quizás a una combustión mágica espontánea. Senpai, creo que la directora se refiere al incidente durante su charla de orientación, cuando estabas indispuesto. Me dirigió una mirada significativa, con las cejas ligeramente arqueadas. Fruncí el ceño, quedándome en blanco por un segundo en medio del caos de las últimas horas. Sermón, aburrimiento, peso de la existencia, bofetada, claro. Eso. Un leve escozor fantasma resonó en mi mejilla. Miré rápidamente a Olga. Sí. Todavía irradiaba esa vibra de cómo te atreves a faltarle el respeto a mi autoridad y quedarte dormida durante mi importantísimo discurso. Aunque quizás con un poco menos de intensidad que antes. ¿Progreso? ¿En serio? Espetó, confirmando mi afirmación, aparentemente leyendo mi expresión. Te metiste en una instalación clasificada de alto secreto bajo circunstancias dudosas, demostraste no entender nada de los parámetros de la misión, te quedaste dormido enseguida durante la crucial sesión informativa previa a la misión, y ahora, de alguna manera, eres un maestro designado. ¡Qué audacia más absoluta! Reprimí un gemido, girando el hombro con cuidado, para comprobar el dolor persistente de la lesión anterior. Mira, en mi defensa, fue una conferencia larguísima, llena de jerga y excepcionalmente aburrida. Además, añadí, señalando vagamente hacia dónde podría estar Chaldea, suponiendo que direcciones significara algo transdimensional, estaba un poco preocupado por los pequeños detalles de haber casi muerto en una explosión masiva, y luego haber vuelto corriendo a dicha explosión para sacar a alguien de debajo de un techo de varias toneladas que se derrumbaba. Las distracciones menores suelen afectar la capacidad de atención. Olga abrió la boca, probablemente para dar una respuesta mordaz sobre prioridades y disciplina, pero Mash intervino con suavidad, con voz tranquila pero firme, defendiéndome. Dice la verdad, director. Senpai entró en la sala de mando inmediatamente después de la explosión principal. Fue él quien me liberó de los restos antes de la explosión secundaria. Olga se quedó paralizada a mitad de su discurso. Cerró la boca de golpe. Me miró con los ojos entrecerrados, su habitual escepticismo penetrante contrastaba visiblemente con la confirmación seria e inquebrantable de Mash. Su mirada se dirigió a Mash, buscando cualquier indicio de falsedad o exageración, y luego volvió a mí, reevaluando su evaluación. Finalmente, con la visible reticencia de quien admite que su juicio precipitado inicial podría haber sido catastróficamente erróneo, algo poco frecuente, sospeché, se rindió. Bien, dijo con fuerza, con sabor a ceniza. Esa acción fue, apenas aceptable. Necesaria, quizás. Apenas. Arqueé una ceja, incapaz de resistir. Cuidado, director. Eso sonó peligrosamente parecido a una expresión de gratitud. Podría dañar su reputación. Ella se burló de inmediato, y las paredes se levantaron de golpe a la defensiva. No confundas la evaluación pragmática con el sentimiento, Ikigaya. Fuiste útil en una situación. Una vez. No te acostumbres, ni esperes elogios. Ahí está la Olga que conocí. La naturaleza está sanando. O al menos, está volviendo a su estado normal. Mash esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, visiblemente aliviado de que la confrontación no hubiera ido más lejos. Director, quizás ahora sería el momento oportuno para informarle a Senpai sobre los parámetros de la misión y el contexto histórico que se perdió. Olga volvió a frotarse las sienes, exhalando con fuerza, con aspecto cansado. Bien. Bien. El contexto crítico que, por alguna razón, se perdió porque estaba durmiendo la siesta durante la sesión informativa más importante de su corta y estadísticamente improbable vida. Se giró hacia mí, totalmente concentrada en su modo director, con sus ojos dorados, penetrantes y concentrados, exigiendo atención. Presta atención esta vez, Ikigaya. Con cuidado. Hace 6 meses, Chaldeas, el modelo ambiental global que simula los futuros estados físicos y mágicos de la Tierra, cambió de color inesperadamente. Se volvió rojo. Rojo sangre. Asentí lentamente. Vi esa parte en vivo. Era difícil no ver el gigantesco orbe brillante de la perdición planetaria. Simultáneamente, continuó, con la voz tensa por el recuerdo de la frustración y el peso del fracaso, la lente de Sheva se nubló.
Observar el futuro más allá del final del año calendario 2017 se volvió imposible. Todos los modelos predictivos colapsaron. Y ahora, señaló secamente, con enojo, el cielo carmesí ardiente sobre nosotros. La luz persistente de la civilización humana, la radiación de fondo constante que observamos a lo largo de las líneas temporales durante décadas, se ha ido. Se ha extinguido. Mash se movió a mi lado, con expresión sombría y angustiada. Entonces las proyecciones de Chaldea, fueron precisas, Olga asintió brevemente, confirmando lo peor. Sí. La humanidad se enfrenta a la extinción. Borrado total de la línea temporal para finales de este año, según los vectores de observación actuales. Lo dijo con rotundidad, con seriedad, como si recitara un pronóstico meteorológico particularmente desalentador. Pero vi el temblor que recorrió su mano antes de que la apretara en un puño a su costado. Había vivido con este conocimiento aterrador, esta carga aplastante, durante 6 meses. Sola en la cima. Esta información era clasificada de nivel Omega, añadió bruscamente, fijándome la mirada en mí, pero considerando que ahora estás involucrado de alguna manera, inexplicablemente, posees el dudoso privilegio de la necesidad de saberlo. Respiró hondo y entrecortadamente. La humanidad desaparecerá por completo después de 2017. Cese absoluto. Causa. Desconocida. Mash parecía horrorizado y respiró hondo. Román murmuró algo incoherente y angustiado por el comunicador, probablemente consultando su propio reloj del fin del mundo. Suspiré, el sonido pesado en el aire opresivo. Bueno, ese sí que es un discurso motivador. De verdad que te dan ganas de levantarte de la cama por la mañana. Olga me lanzó una mirada venenosa, pero insistió, ignorando el sarcasmo. No hay ninguna causa observable originada en la línea temporal actual. No hay guerra mundial, ni pandemia catastrófica, ni impacto de asteroide previsto. Solo, CS. Desaparición abrupta de todos los futuros posibles. Desapareció, murmuré. La magnitud, la silenciosa irrevocabilidad, finalmente empezaban a penetrar mis capas de cinismo. No fue un estallido, sino un gemido. O tal vez solo, silencio. Exactamente. Apretó la mandíbula y sintió un tic en la mejilla. Lo que significaba que la causa no podía tener su origen en el presente ni en un futuro predecible. Tenía que estar en algún lugar del pasado. Dio unos golpecitos al robusto comunicador que llevaba en la muñeca, probablemente accediendo a los sistemas internos de Chaldea de forma remota. Laplace, la computadora compuesta de partículas espirituales casi conscientes de Chaldea, nuestro familiar de observación histórica, y Trismegisto, el motor de cálculo central que procesa los datos de Laplace, fueron encargados de analizar toda la historia humana registrada en busca de anomalías. Eventos que no deberían existir, paradojas que generan inestabilidad temporal, desviaciones de la línea temporal establecida y estable. Levantó la vista. Sus ojos dorados brillaban con una intensa intensidad, ardiendo con una especie de desesperación. Y encontraron uno. Un único y deslumbrante punto de distorsión. Un ancla que arrastra todo el futuro hacia abajo. Su voz bajó ligeramente, cargada de significado. Singularidad espacial F. Ciudad de Fuyuki, Japón. Año 2004 DC. Mash se tensó a mi lado. Singularidad F. A ver si lo adivino, interrumpí secamente, señalando el infierno. Sería esta encantadora barbacoa urbana donde estamos de vacaciones. Correcto, confirmó Olga, con el rostro aún más endurecido. Una ciudad regional japonesa perfectamente normal. Y que, según todos los registros históricos anteriores a hace 6 meses, no experimentó un evento tan catastrófico en 2004. Este infierno, esta distorsión espacial, esta persistente presencia de maná arcaico, no debería existir. Apareció en las observaciones de Laplace justo cuando el futuro se desvaneció. Un agujero se quemó violentamente en el tejido de la historia. Un único punto de paradoja, que irradiaba hacia afuera, corrompiendo todo lo que siguió. Qué angustiosamente conveniente, murmuré. Conveniente para lo que fuera que lo causara, al menos. Esta singularidad es la fuente identificada de la contaminación temporal que corrompe la línea temporal, declaró Olga rotunda y clínicamente. Por eso se inició el experimento RayShift. Originalmente planeado para más adelante, pero acelerado debido a la urgencia. Mash asintió lentamente, asimilando la información. Convertir a los humanos en espiritrones, lo que permite viajar directamente al pasado para investigar y, potencialmente, corregir anomalías históricas que amenazan al orden humano. Fruncí el ceño. La premisa seguía sintiéndose fundamentalmente inestable.
Sigues diciendo Spiritrons y Raisif como si solo estuvieras reservando un vuelo inusual. Estás manipulando el tiempo activamente. Eso nunca termina bien en ninguna historia que haya leído. Olga se burló con desdén. Es física teórica aplicada a la taumaturgia. Tecnología avanzada guiada por principios de hechicería. Y absolutamente necesaria dadas las circunstancias. Suspiró, visiblemente exasperada por mi incapacidad, o falta de voluntad, de aceptar la jerga al pie de la letra. En resumen, Ikigaya. Es un viaje en el tiempo controlado y dirigido a coordenadas históricas específicas. Arqueé una ceja con escepticismo. Y este plan, obviamente infalible y éticamente sólido, fue aprobado y autorizado por quién, exactamente. El proyecto cuenta con el respaldo oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la supervisión esencial de la Asociación de Magos, respondió con rigidez, recitando las líneas oficiales. Políticos y magos colaborando, dije con seriedad. Eso lo explica todo. Sin duda, una receta para la estabilidad garantizada y el éxito rotundo. Román tosió nervioso por el comunicador. No se equivoca del todo al afirmar que la supervisión burocrática de múltiples organismos dispares podría conducir a un desastre, director. Olga frunció el ceño ferozmente a su comunicador de muñeca, probablemente deseando poder abofetear a Román por el comunicador. No te sirve de nada, Romaní. La cuestión, continuó, ignorándonos deliberadamente, recuperando su tono cortante, es que el proceso Raisif requiere aptitudes específicas y poco comunes. Circuitos mágicos potentes, alta compatibilidad con el sistema de despliegue de ataúdes, el potencial inherente para convertirse en un maestro capaz de formar contratos estables. Solo candidatos entrenados y examinados deberían haber podido realizar la transición con éxito. Su mirada se volvió hacia mí, con una sospecha renovada, intensa y concentrada. Y sin embargo, de alguna manera, contra toda lógica y protocolos establecidos, estás aquí. Mash parpadeó. Olga se quedó paralizada a media frase, con una comprensión aguda y profundamente desagradable en su rostro. Como si acabara de recordar un detalle crítico y terriblemente pasado por alto en el diseño de su propio sistema. Espera. Su voz era peligrosamente baja, silenciosa. Espera. Sus ojos se entrecerraron aún más, fijándose en mí con renovada intensidad, casi forense. ¿Cómo demonios lograste usar Raisif con éxito? No te encerraron en un ataúd. No tienes entrenamiento formal en hechicería. Estás clasificada como, Román se aclaró la garganta con nerviosismo por el comunicador. Bueno, director, sobre eso, es una historia bastante curiosa, no me digas que fue un accidente fortuito e imprevisto, Romaní. Rugió Olga, vibrando con una furia nacida del horror creciente ante un fallo sistémico. Técnicamente no fue un accidente puro. Chilló Román a la defensiva. Los protocolos de emergencia de Raisif priorizaron automáticamente a los individuos compatibles cercanos dentro del campo durante el catastrófico fallo de secuencia. Debió haber alcanzado el umbral mínimo de compatibilidad neurológica y de circuitos. El mínimo indispensable. Para sobrevivir a un salto transtemporal sin protección. Mash se movió ligeramente, con aspecto incómodo, pero aportando contexto. Director, Senpai estaba físicamente presente en el área central, cerca del campo Raisif activo, cuando ocurrió la explosión secundaria y se inició la secuencia de emergencia. Olga se giró hacia mí, con sus ojos dorados que casi me perforaban el cráneo. Tu identificación. Dámela. Ahora. Parpadeé ante la repentina exigencia. ¿Mi qué? ¿Te refieres a la cosa de plástico? Tu tarjeta de identificación caldea. La que presumiblemente te entregaron al procesarla. La miré sin comprender, luego miré la ciudad en llamas como si se me hubiera caído, y luego volví a su expresión seria y exigente. Con exagerada lentitud, me palpé los bolsillos. El uniforme escolar negro estándar con el que inexplicablemente me había despertado en Chaldea. Y sentí, algo rígido, rectangular. Saqué una elegante tarjeta de plástico blanca. Mi nombre, Hachiman Ikigaya, y el número 48 estaban impresos nítidamente debajo del extraño logo de Chaldea, con forma de engranaje. ¿De dónde demonios había salido esto? ¿Me lo habría metido Mash mientras estaba inconsciente? ¿Se materializó de la nada? Añádelo a la lista de fenómenos inexplicables. Antes de que pudiera reflexionar sobre su misteriosa apariencia, Olga me lo arrebató agresivamente de la mano, escaneando el texto impreso con impaciencia. Hachiman Ikigaya. Candidato número 48. Sus ojos recorrieron los mínimos detalles impresos.
Afiliación, evaluación de actitud, clasificación. Se quedó paralizada. Completamente quieta. Me miró lentamente, con una expresión completamente indescifrable. Luego volvió a mirar la tarjeta de identificación. Luego volvió a mirarme a mí. Un horror creciente se extendió por su rostro, reemplazando por completo la ira. Ya no era solo irritación. Era algo más profundo, más inquietante. Está clasificada como civil. La palabra salió apenas un susurro, llena de incredulidad. Mash se movió torpemente a mi lado. Ah. Sí, director. Eso es, técnicamente correcto, según su expediente inicial. Suspiré, frotándome la sien con cansancio. Era hora de las inevitables consecuencias de ser la pieza cuadrada en su agujero redondo. Civil. Sí. Sorprendente, lo sé. Sinceramente, ¿qué otra cosa sería? ¿Agente secreto? ¿Aprendiz de mago disfrazado? Por favor. Mi vida no era tan interesante. Pero la reacción de Olga no fue la explosión de ira que esperaba. La ira seguía ahí, latente bajo la superficie, pero eclipsada por algo completamente distinto. Un ceño fruncido, profundamente inquietante, le arrugó la frente. Ya no solo estaba enfadada conmigo. Parecía profundamente perturbada por mi mera presencia allí, por el hecho de haber sobrevivido. No solo porque me habían incluido como candidata 48, sino por cómo mi cuerpo civil, sin entrenamiento ni adaptación, había sobrevivido intacto al proceso Raishift. Fue como si mi exitosa llegada hubiera roto fundamentalmente su comprensión de cómo estaban diseñadas para funcionar la tecnología central de Chaldea y sus supuestos protocolos de seguridad. En un momento, era solo una molesta anomalía, un error estadístico. Al siguiente, era la prueba viviente de que todo el sistema tenía fallos peligrosos y catastróficos. Mira, dije con cansancio, interrumpiendo cualquier cálculo frenético o aterradora comprobación de diagnóstico del sistema que se estuviera ejecutando tras sus ojos abiertos. Si crees que falsifiqué mis cualificaciones, pirateé el sistema desde fuera o me colé en una misión secreta e increíblemente peligrosa de viaje en el tiempo solo por diversión, te aseguro que mi vida no es tan aburrida. Ni tan ambiciosa. Apenas salgo de casa voluntariamente. No respondió de inmediato. Apretó con más fuerza la tarjeta de identificación hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Frunció aún más el ceño, como si su cerebro estuviera entrando en un bucle de errores que no podía resolver. La voz de Román susurró por el comunicador, llena de un miedo palpable. Vaya. Esto es malo. Realmente malo. Implicaciones sistémicas, Mash hizo una mueca. Senpai, director, quizás sea mejor que nos concentremos en, demasiado tarde. Olga finalmente espetó, aunque esta vez no con ira, sino con una especie de terror desconcertado. Me agarró del cuello del uniforme otra vez, sacudiéndome ligeramente, exigiendo respuestas que el universo probablemente no tenía. ¿Cómo? ¿Cómo demonios un civil sin entrenamiento ni calificación sobrevivió a un cambio de rayos forzado y sin protección fuera de un ataúd? Debería ser una fina niebla roja dispersa por el continuo espacio temporal. Román tosió débilmente, intentando ofrecer una excusa técnica. Técnicamente, el sistema de seguridad de emergencia parece haberle asignado automáticamente parámetros básicos de compatibilidad al ser designado candidato a maestro 48 durante la sobrecarga de la secuencia. ¿Un protocolo de contingencia dentro de FATE? Quizás. Eso no explica cómo llegó aquí sano. Gritó, menos enfadada y más, desconcertada. Aterrada por las profundas implicaciones de este éxito imposible. Si logré sobrevivir, ¿qué decía eso del proceso en sí? ¿Era seguro? ¿Era estable? ¿O fue pura suerte? Suspiré, apartando con cuidado sus dedos de mi cuello. Otra vez. Parecía tener la costumbre de hacerlo. Buena pregunta, director. ¿Por qué no envía un informe de problemas con su sistema, impecable y sin errores, cuando regresemos? Suponiendo que regresemos. Olga apretó los puños a los costados. La frustración se enfrentaba visiblemente al horror incipiente de un posible fracaso sistemático. Negó bruscamente con la cabeza, apartando con fuerza la pregunta inmediata y aterradora. Compartimentándola de nuevo. Increíble. Total y fundamentalmente increíble. Respiró hondo, estremeciéndose, acallando las horribles implicaciones. Por ahora. Primero la supervivencia, después la crisis existencial del sistema. Bien, espetó, forzando la palabra a través de los dientes apretados como si le doliera físicamente. Bien. Estás aquí. De alguna manera, te designaron como candidato a maestro. Y contra toda probabilidad, estás vivo.
Me miró fijamente, estableciendo la ley. Nueva orden permanente, Ikigaya. No mueras. No hagas ninguna estupidez monumental. Y no malgastes más mis menguantes recursos, incluyendo mi tiempo y mi paciencia. Exhalé lentamente. ¿Progreso? Quizás. Una forma muy extraña de decirlo. Vaya. Casi parecía que le preocupaba mi bienestar, director. Me preocupa la eficiencia operativa y minimizar las pérdidas, replicó de inmediato, a la defensiva. No te hagas ilusiones ni por un segundo. Mash nos miró, y un suspiro diminuto, casi imperceptible, escapó de sus labios. ¿Alivio? ¿Resignación? Ustedes dos, murmuró, casi demasiado bajo para que Olga la oyera por encima del crepitar de las llamas, quizás se parecen más en su terquedad de lo que cualquiera de ustedes jamás admitiría. Olga se burló al instante, girándose bruscamente. Para nada. ¡Qué absurdo! Chasqueé la lengua y miré hacia otro lado. Ni hablar de esa comparación. Y con esa tregua incómoda, irresuelta y fundamentalmente desconcertante establecida, reanudamos la caminata hacia las profundidades de la ciudad devastada y en llamas. Las ruinas se extendían ante mí, aparentemente interminables, silenciosas salvo por el persistente crepitar de las llamas y el ocasional crujido de estructuras inestables. Mash me seguía el ritmo con soltura, con el escudo preparado, y esos ojos de un violeta sorprendente escudriñando constantemente nuestro entorno con una concentración y una precisión desconcertantes. Olga, sin embargo, parecía perdida de nuevo en sus pensamientos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido por la concentración. La revelación de mi condición de civil, sumada a mi imposible supervivencia, la inquietaba profundamente, más allá de la simple molestia o la autoridad herida. Era una grieta en su comprensión del mundo, del supuesto dominio de Chaldea sobre su propia tecnología. Bien. Quizás investigaría las prácticas de reclutamiento ridículamente chapuceras y los cuestionables protocolos de seguridad de la organización si lográbamos sobrevivir a este desastre. Suponiendo que sobreviviéramos a esto. Lo cual parecía cada vez más improbable estadísticamente. Mi breve momento de planificación interna sobre la reforma de la seguridad laboral fue interrumpido por Olga, que volvió a murmurar furiosamente en voz baja. Juro que si tan solo tuviera mi código místico, toda esta operación de reconocimiento sería mucho menos incómoda. Y menos dependiente de anomalías civiles. Ah. Volviendo a quejarme de la falta de ropa elegante. Supongo que la constancia es clave. Al menos era predecible. Suspiré para mis adentros. ¿Sigues obsesionada con el problema del vestuario, eh? Resopló, mirándome de reojo con renovada irritación. No es un fallo de vestuario, ignorante. Un código místico es equipo esencial. Es un equipo de apoyo taumatúrgico a medida, diseñado por artesanos expertos para amplificar las habilidades innatas de un mago y proporcionar funciones cruciales de apoyo analítico y defensivo. Y el mío era un modelo de vanguardia, hecho a medida por la propia Da Vinci específicamente para navegar por singularidades inestables como esta. Claro, claro, dije con dulzura, adoptando un tono que la irritaría aún más. Así que, ropa mágica y elegante con poderes especiales y probablemente un precio elevado. Entendido. Miré fijamente su bata de laboratorio Chaldea, ligeramente quemada y para nada elegante. Qué lástima que no pudieras cogerla antes de ser expulsada a la fuerza a una anomalía temporal. Mash se aclaró la garganta con delicadeza, siempre mediadora. La directora no tuvo tiempo suficiente para regresar a sus aposentos personales y recuperar el equipo asignado antes de iniciar la secuencia de emergencia RAISIF desde el área de control. Eso me detuvo de nuevo. La cronología de la explosión aún parecía borrosa, incompleta. La bofetada en la sala de mando. Mash me está sacando a rastras. Encuentro romano. Alarmas. Explosión. Yo corriendo de regreso a la sala de comando encontrando a Mash inmovilizado. Y por último el RAISIF. ¿Dónde encajaba Olga en esa secuencia después de la explosión? Espera, fruncí el ceño, intentando encajar las piezas. Definitivamente no te vimos entre los escombros después de volver por Mash. ¿Cómo terminaste cambiando de rayo con nosotros? Olga se tensó visiblemente, su mirada se desvió por una fracción de segundo antes de volver bruscamente, brusca y defensiva. La situación inmediatamente después de la explosión fue caótica, declaró secamente, evitando una respuesta directa sobre su ubicación o condición exacta después de la orientación, pero confirmando implícitamente que la habían descubierto cerca de la zona de la explosión más tarde. Estaba cerca del epicentro de la sala de mando cuando ocurrió la detonación.
Un ligero temblor se apoderó de su voz, rápidamente reprimido. El control reafirmó. Los protocolos de emergencia de Rayshift se iniciaron automáticamente inmediatamente después de la gran explosión que comprometió la estructura del núcleo. Parece que el sistema priorizó la estabilización y el desplazamiento de todas las conciencias compatibles detectadas dentro del radio del campo activo, independientemente de su estado de contención dentro de los ataúdes designados. Agitó la mano con desdén, claramente alterada por el recuerdo, o quizás por la falta de una comprensión clara del funcionamiento caótico del sistema durante un fallo. La transición en sí fue descontrolada. Muy turbulenta. Mis recuerdos de los momentos inmediatamente anteriores están fragmentados debido al trauma y la oleada de energía. Se irguió, imponiendo autoridad en su tono como un escudo. Es irrelevante cómo llegamos aquí ahora. Estamos aquí. Céntrate en los parámetros de la misión, Ikigaya. La especulación es improductiva. Cierto. Detalles fragmentados. Transición turbulenta. Culpando a los protocolos de emergencia y al trauma. Negación plausible envuelta con pulcritud en jerga técnica. Aún así, se sentía deliberadamente vago, eludiendo con astucia la cuestión central de su estado y ubicación exactos durante esos momentos cruciales y caóticos entre la primera y la segunda explosión, pero lo enmarcaba plausiblemente como una consecuencia del desastre en lugar de una ofuscación deliberada por su parte. Archívenlo como explicación sospechosamente incompleta de la persona a cargo que no le gusta admitir confusión ni debilidad. No contradecía directamente nada que yo hubiera presenciado personalmente, pero dejaba huecos visibles en la línea temporal, tan grandes como para atravesar un autobús en llamas. Bien. Lo que sea. Déjenlo pasar por ahora. Primero la supervivencia. Interrogar al narrador poco fiable después. TSH. Olga volvió a murmurar, esta vez más para sí misma, sacudiendo ligeramente la cabeza. Mi propio código místico personalizado, ni siquiera lo usé en una misión de verdad, todo ese tiempo de desarrollo desperdiciado. La frustración sonaba genuina esta vez. Mezquina, quizá, enfocada en lo equivocado, pero real. Una pérdida tangible en medio de una catástrofe mayor. Suspiré. Una verdadera tragedia para la historia. Me duele el corazón. Me lanzó otra mirada fulminante, advirtiéndome. No presiones, Ikigaya. Me pareció bien. La tregua se había restablecido. Más o menos. Mientras continuábamos nuestro sombrío viaje por las ruinas, Mash miró pensativo al director. Director, disculpe la pregunta, pero, observé antes que tampoco está desplegando familiares para reconocimiento ni defensa básica. Olga se burló, ahora con un tono cansado. La frustración anterior dio paso a una resignación pragmática. Obviamente no, Kyrielix. El maná ambiental de esta singularidad está demasiado corrompido, demasiado denso, demasiado erróneo. Interfiere catastróficamente con las señales de invocación estándar y los relés de control utilizados para construcciones menores. Cualquier familiar estándar que intentara manifestar fallaría inmediatamente al formarse o se volvería incontrolable, posiblemente incluso hostil. Fruncí el ceño, intentando descifrar de nuevo la extraña jerga mágica. ¿Familiares? ¿Te refieres a enviar pequeños drones exploradores? ¿O tal vez ardillas de ataque entrenadas? Miré fijamente a Fou, que ahora estaba sentado en silencio sobre el hombro de Mash, fingiendo ser una inocente bola de pelos no mágica. Me ignoró. Mash negó con la cabeza pacientemente, corrigiendo mi interpretación mundana. No, senpai. Los familiares, en términos de hechicería, suelen ser construcciones mágicas creadas a partir de maná, o a veces espíritus menores vinculados por contrato, creados o empleados por un mago para realizar tareas específicas. Exploración, transmisión de mensajes, análisis del entorno, a veces incluso asistencia menor en combate o tácticas de distracción. Exhalé lentamente. Mascotas mágicas. Entendido. Porque claro que los magos tienen mascotas mágicas para sus quehaceres. Este mundo seguía añadiendo absurdos como una lasaña terrible. Mash entonces expresó la pregunta lógica que se estaba formando en mi mente. Espera, director, si no tienes tu código místico para apoyo y amplificación personal, y no puedes usar familiares de forma segura en este entorno hostil, y dado que no fuiste considerado apto como maestro, lo que significa que no has contratado a un sirviente para tu protección, hizo una pausa, dándose cuenta, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Cómo planeas defenderte exactamente si nos atacan de nuevo varios hostiles? Esa fue una pregunta muy buena. Una crítica.
No la había procesado bien antes durante la pelea, pero Olga no se había defendido al verse acorralada. Gritó llamando a Lev. No había atacado activamente a las criaturas en ese momento, solo había levantado una barrera defensiva de último momento cuando estaba a punto de ser ensartada. Sus capacidades ofensivas parecían mínimas, o quizás dependían completamente de equipo que ya no poseía. Los labios de Olga se tensaron, sus dedos se crisparon casi imperceptiblemente en las mangas, donde ocultaba sus manos. La fachada de directora segura flaqueó por una fracción de segundo, revelando al mago vulnerable y prácticamente desarmado que se escondía debajo. TSH. Como si necesitara otra maldita complicación, su mirada se posó en mí. Evaluó mi estado. Calculó las probabilidades. Luego suspiró profundamente, un sonido cargado de resignación cansada, como quien elige la opción menos terrible y más pragmática de una lista muy corta de malas decisiones. Ikigaya. Me preparé para mí mismo, levantando una ceja con cautela. ¿Qué demonios pasa ahora, director? Volvió a cruzarse de brazos, adoptando su postura de mando, aunque esta vez se sintió un poco forzada, sin su habitual convicción. Con efecto inmediato, quédate cerca de mí. Muy cerca. La miré fijamente, procesando la orden. Parpadeé. ¿Pegarme cerca? ¿Se refería a espacialmente? ¿Emocionalmente? Esto último parecía muy improbable. Mash ladeó la cabeza, descifrando la intención. Oh, senpai, creo que el director quiere decir. Quiero decir exactamente lo que dije, Kirielik, interrumpió Olga con firmeza, sus ojos dorados fijos en mí con renovada intensidad. Dadas las limitaciones tácticas actuales y mi estado defensivo comprometido, necesito una defensa de proximidad. Hasta que establezcamos una base de operaciones segura o determinemos la naturaleza y el alcance completos de las amenazas de esta singularidad, considérate oficialmente asignada como mi guardaespaldas personal. Me quedé mirándola, asimilando la absoluta audacia de la orden. ¿Hablas en serio? No era una pregunta. Se burló, aunque carecía de su convicción habitual, delatando una pizca de incomodidad ante la necesidad. Hablo en serio. Mash necesita centrarse en el combate principal y la defensa del área. Necesito a alguien capaz de cubrir mi entorno inmediato, actuando como última línea de defensa si los enemigos la superan. Si estoy incapacitada, el mando colapsa, Chaldea pierde su enlace y todos moriremos aquí. Pragmáticamente, añadió rápidamente, anticipándose a mi inevitable objeción, es mejor utilizar tu recién adquirido, aunque accidental, estatus de maestra para un propósito concreto y definible que tenerte simplemente dando vueltas por ahí ofreciendo comentarios sarcásticos inútiles y potencialmente muriendo. Solté un largo y sufrido suspiro, frotándome las sienes doloridas. Guardaespaldas. Para el jefe adolescente, un mago, volátil, abrasivo y posiblemente incompetente que me había abofeteado antes y que claramente le disgustaba mi existencia. Claro. ¿Por qué no? Añádelo al currículum, que crece rápidamente, justo debajo de rellenador de cupos, viajero temporal accidental y sobreviviente de violencia laboral. Claro. Porque escudo humano suena a un puesto prestigioso y gratificante. ¿Incluye la prestación por riesgo? Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios, pero desapareció casi al instante. Viene con la posible recompensa de que sigas viva. Ojalá. Mash esbozó una pequeña sonrisa compasiva que no ocultaba del todo su preocupación. Felicidades por el ascenso, senpai. Gemí audiblemente, hundiendo la cara entre las manos por un momento. Claro que me está pasando esto. Nos quedamos en silencio un rato después de mi ascenso no deseado. El único sonido era el crujido de los escombros bajo mis pies y el rugido sordo de las hogueras lejanas. Mi mente daba vueltas, intentando procesar el torrente de información descabellada que llenaba rápidamente el vacío donde solía estar mi vida normal y aburrida. Códigos místicos, familiares, paradojas de viajes en el tiempo, singularidades, y sirvientes. Espíritus heroicos encarnados. Leyendas vivientes obligadas a la batalla. Miré de reojo a Mash, la tranquila competencia que proyectaba, la fuerza imposible que había demostrado, la forma en que se había transformado de una niña vacilante a una fuerza casi imparable armada con un escudo gigante. Mash, comencé, necesitando aclarar al menos una pieza de este desconcertante rompecabezas de múltiples capas. Sobre todo eso de la fusión con un sirviente que mencionaste antes. Parpadeó y se giró ligeramente hacia mí, con expresión abierta pero cautelosa. Ah. Sí, senpai. Olga resopló a mi lado, visiblemente impaciente. HMPH.
Tardaste bastante en concentrarte en los detalles estratégicos, Ikigaya. La ignoré deliberadamente. Perdóname por necesitar un minuto para procesar la revelación de que podríamos estar aventurándonos en el infierno con fantasmas legendarios, poseyendo a mi antiguo compañero de clase. Olga se cruzó de brazos, visiblemente molesta por mi frivolidad, pero adoptando automáticamente el tono de sermón. La autoridad a través de un conocimiento superior parecía ser su forma de actuar, su zona de confort. Un sirviente es la cumbre de la invocación de familiares en la hechicería moderna, comenzó secamente, recitando definiciones de libro de texto. Son espíritus heroicos. Conceptos cristalizados, leyendas imperecederas, figuras históricas significativas, a veces incluso personajes de ficción impactantes, que han recibido forma física temporal y autonomía mediante el poder del sistema del Santo Grial, o en nuestro caso específico, el sistema Fate, propiedad de Chaldea. Mash añadió en voz baja, completando un detalle. Aunque la figura nunca existió tal como afirma su leyenda popular, el puro poder de su historia, su impacto perdurable en la historia humana y la conciencia colectiva, permite que queden registrados en el trono de los héroes y sean convocados. Exactamente, confirmó Olga con un gesto brusco. La humanidad preserva su historia, sus mitos, sus leyendas, y en tiempos de profunda crisis, la hechicería nos permite invocar esas leyendas materializadas como poderosos aliados, servidores, para defender nuestro presente y salvaguardar nuestro futuro. Lo procesé. Leyendas hechas realidad. Historia convertida en arma. Cierto. Así que, básicamente, Pokémon fantasma que viajan en el tiempo, invocados mediante magia y probablemente aprovechando lagunas en la causalidad. Olga se estremeció visiblemente y entrecerró los ojos. Tienes que expresarlo todo de la forma más reduccionista y deliberadamente irritante posible. Solo intento entender el concepto principal, repliqué con inocencia. Parece bastante sencillo a primera vista. Invocas a muertos famosos, o conceptos, o figuras cuyas leyendas persisten independientemente de la historicidad fáctica, interrumpió irritada, aferrándose a una precisión pedante. Cierto, muertos famosos, corregí, ganándome otra mirada fulminante, oblígalos a firmar contratos y haz que luchen por ti. Parece un trato muy ventajoso para el invocador. Mucho menos para el invocado, me imagino. Miré fijamente a Mash. Se llaman sirvientes por alguna razón específica, ¿no? Existen para servir al maestro que los convocó, cumpliendo su función designada dentro de los parámetros del contrato, afirmó Olga con firmeza y naturalidad. Eso sonaba, inquietantemente conveniente. Demasiado conveniente. Alejandro Magno, el rey Arturo, Juana de Arc, obedeciendo con gusto las órdenes de algún mago cualquiera con delirios de grandeza. Parece muy improbable. ¿Y todos están, de acuerdo con este acuerdo? ¿Sin objeciones? ¿Sin quejas? ¿Ningún oye? Yo solía conquistar imperios / liderar revoluciones / salvar Francia, ¿no te obedezco, chaval? Pregunté con escepticismo. La naturaleza humana, incluso la legendaria, no suele doblegarse tan fácilmente a la servidumbre. Mash dudó, visiblemente incómoda, y bajó la mirada ligeramente. Bueno, el vínculo entre amo y sirviente es idealmente complejo, senpai. Basado en la confianza mutua y objetivos compartidos, ojalá, pero, su voz se apagó, claramente reacia a expresar la cruda realidad. Olga se burló con desdén, evadiendo el matiz. En última instancia, no tienen opción. Los sellos de mando otorgados al maestro garantizan una obediencia absoluta cuando sea necesario. Miré el dorso de mi mano izquierda, donde las 3 marcas carmesí latían débilmente, un recordatorio constante e indeseable de mi recién descubierta e indeseada condición. Sabía. Un mecanismo de control integrado. Una correa mágica, por si al héroe legendario se le ocurría alguna idea inoportuna sobre el libre albedrío o, ya sabes, la autonomía básica. Suspiré, con un sonido cargado de disgusto. Así que las figuras más grandes de la historia y la mitología son arrancadas de cualquier otra vida o vacío conceptual que se hayan ganado, fragmentadas en roles específicos y obligadas a una servidumbre por contrato, controladas por tatuajes mágicos poseídos por magos potencialmente incompetentes. Eso no suena para nada horriblemente distópico ni propicio para el abuso. Mash hizo una mueca visible. Director, senpai, creo que eso simplifica demasiado los complejos matices del sistema de invocación de sirvientes y la verdadera naturaleza de los espíritus heroicos. Olga la despidió con impaciencia. HMPH. Detalles. Semántica.
Y lo más importante, continuó, claramente ansiosa por dejar atrás la incómoda discusión ética, centrándose de nuevo en la mecánica, el espíritu heroico con el que te fusionaste, Kirielik, a juzgar por tus capacidades defensivas y ese escudo, debe ser un espíritu de atributo tierra de la clase escudero, aunque eso es irregular. Contó puntos con los dedos, de vuelta a su modo de sermón, encontrando consuelo en la categorización. Cada sirviente invocado correctamente se manifiesta dentro de uno de los 7 contenedores de clase estándar. Sable, lancero, arquero, jinete, lanzador, asesino y berserker. Parpadee. Parece que son las opciones predefinidas de un juego de rol de mesa particularmente aburrido. ¿Dónde estaba la clase cínico o participante reticente? Olga me ignoró con soltura, avanzando arrolladoramente. Invocar un espíritu heroico completo es increíblemente difícil y consume muchos recursos, prácticamente imposible fuera de circunstancias específicas. Normalmente, solo se manifiesta un aspecto específico de su leyenda, su esencia que los identifica, lo que los coloca en el contenedor de clase que mejor refleja sus atributos, habilidades o hazañas legendarias más famosas. Mash asintió pensativo. Entonces, ¿los sirvientes invocados son esencialmente fragmentos? ¿Aspectos específicos de su ser completo, a los que se les ha dado forma temporal? Exactamente, confirmó Olga. Esta fragmentación también tiene un propósito práctico. Oscurece su nombre verdadero, su verdadera identidad histórica. Revelar el nombre verdadero de un sirviente puede ser estratégicamente desastroso, ya que enemigos bien informados podrían explotar debilidades famosas o vulnerabilidades conceptuales asociadas a su leyenda. Me dirigió una mirada significativa, haciendo clara referencia al conocimiento común. Piensa en Aquiles y su talón, Sigfrido y la hoja en su espalda, Sansón y su cabello. El conocimiento común se convierte en una vulnerabilidad potencialmente fatal en combate entre sirvientes o contra amos bien informados. Resoplé con desdén. Entonces, si invocas a Aquiles, solo le dices que use botas resistentes y que evite a cualquiera que apunte bajo. Parece demasiado simple para figuras supuestamente legendarias. Olga suspiró por la nariz, con la paciencia a punto de agotarse. Es un poco más complicado debido a la naturaleza conceptual de sus debilidades, pero en esencia, sí, conocer la identidad de un sirviente es tanto poder como desventaja. Me froté las sienes de nuevo. El dolor de cabeza volvía. Magos, viajes en el tiempo, Pokémon fantasma, puntos débiles legendarios, esto es una locura. Todo el sistema parece diseñado por lunáticos. Olga se permitió una pequeña sonrisa de suficiencia, un atisbo de orgullo por el legado de su familia. Quizás. Pero este sistema demencial, perfeccionado por Chaldea, ha sido fundamental para salvaguardar la historia humana de amenazas invisibles para la sociedad mundana durante generaciones. Hizo una pausa, asimilando el peso de esa afirmación. Sin embargo, el elemento más crucial, la máxima expresión del poder de un sirviente, su característica distintiva, hizo una pausa para crear un efecto dramático, disfrutando claramente de la explicación. Es su noble fantasma. Fruncí el ceño, preparándome para más jerga. Bien. ¿Traducción para el profano? La sonrisa de Olga se ensanchó, con un destello de genuino orgullo intelectual en sus ojos. Es la cristalización de su leyenda. Su técnica suprema, el milagro que realizaron, el arma conceptual única, inextricablemente ligada a su identidad. Es su as bajo la manga, una habilidad capaz de revertir probabilidades imposibles, destrozar la realidad o causar una destrucción catastrófica. Mash asintió levemente, con expresión sombría. La personificación de lo que hace heroico a un espíritu heroico. Su leyenda personal, manifestada en poder. Lo procesé. Así que, un supermovimiento característico. Como en un juego de lucha desmesurado. En esencia, sí, admitió Olga con un resoplido, claramente disgustada por la analogía mundana pero incapaz de refutarla limpiamente. Mash ladeó la cabeza, haciendo una pregunta pertinente. ¿Todos los sirvientes tienen uno? Naturalmente, respondió Olga. Es la prueba de su leyenda, su mayor arma, la esencia de su existencia como espíritu heroico. Aunque acceder a ella y utilizarla a menudo requiere un gasto considerable de maná por parte del maestro y, a veces, condiciones ambientales o encantamientos específicos. Mash absorbió esta información, su expresión ilegible nuevamente, tal vez contemplando la naturaleza del noble fantasma perteneciente al espíritu que residía dentro de ella, el que afirmaba no comprender completamente. Suspiré de nuevo, negando con la cabeza, intentando resumir la creciente absurdidad de mi situación. De acuerdo.
A ver si lo entiendo bien. Luchamos contra anomalías en la línea temporal, causadas por fuerzas desconocidas, usando fantasmas legendarios fragmentados invocados mediante magia, que tienen supermovimientos característicos, pero también puntos débiles conocidos, todos controlados por magos potencialmente inestables con tatuajes mágicos. Como Pokémon, pero con poder existencial, viajes en el tiempo y un número de muertos significativamente mayor. Olga se sobresaltó visiblemente, con las fosas nasales ligeramente dilatadas. Detesto sinceramente tu persistente simplificación de complejos principios taumatúrgicos en analogías infantiles, Ikigaya. Suena bastante acertado desde aquí, director, dijo la voz de Román, sin ayudar, por el comunicador, claramente habiendo escuchado. Sobre todo la parte del miedo existencial. Olga gimió ruidosamente, enterrando su rostro entre sus manos por un breve y frustrado momento. Esta vez Mash dejó escapar una suave risita, que rápidamente reprimió. Me permití una leve sonrisa cansada. De acuerdo. Magia extraña, futuro muerto, soldados fantasma, jefes poco fiables. Entendido. Creo que por fin empiezo a comprender lo jodidos que estamos. Olga bajó las manos, apretándose con fuerza el puente de la nariz, intentando recuperar el control. Genial. Ahora, podemos continuar con la misión de reconocimiento antes de que algo inevitablemente intente matarnos. Preferiblemente algo menos confuso. La voz de Román volvió a sonar, más suave ahora, intentando darle un toque de ligereza a la sombría situación. Uf. Me alegra que estén trabajando en la exposición. La verdad es que la tensión se hacía bastante palpable incluso con la estática. Aunque, director, tiene que admitirlo, Ikigaya-kun tiene razón con la analogía de Pokémon. Parece acertada. Suspiré dramáticamente. ¿Ves? Hasta el director interino lo entiende. Mash me miró con un gesto suplicante. Senpai, quizá no sea aconsejable seguir enemistándome con el director ahora mismo, ¿sí? ¿Y? Mi instinto de pinchar oso se estaba activando, probablemente como respuesta al estrés. Olga se giró bruscamente, fulminándome con la mirada primero a su comunicador y luego directamente a mí. Los oigo a los dos. Y no tiene ninguna gracia, Romaní. Ni lo en lo más remoto. Suspiré de nuevo, más fuerte esta vez, dejando que el sonido transmitiera mi total falta de entusiasmo. Ya lo creo. Esta iba a ser una misión larga y tediosa, ¿verdad? Mash se aclaró la garganta con intención, siempre pacificadora, intentando que la conversación volviera a algo productivo, o al menos menos conflictivo. Director, senpai, quizás deberíamos centrarnos en llegar al siguiente punto de observación. Pero, añadió, con expresión pensativa, volviéndose ligeramente hacia mí mientras caminábamos, creo que ahora entiendo un poco mejor por qué el director está, bajo tanta presión. Arqueé una ceja con escepticismo. ¿Te lo imaginas? Tardaste bastante. Mash asintió, ignorando mi sarcasmo, girándose ligeramente hacia mí mientras navegábamos alrededor de un coche en llamas. Senpai, ya mencioné la estructura organizativa de Chaldea, el liderazgo de la familia Animus Pere, pero hay más contexto que probablemente deberías entender. En concreto, sobre la propia directora Olga Marie. Olga se puso un poco rígida a mi lado, pero no me interrumpió. Quizás quería que lo oyera. O quizás estaba demasiado agotada emocionalmente para seguir discutiendo sobre decoro. Mash continuó, con voz tranquila y objetiva, transmitiendo la información que poseía, probablemente obtenida de archivos internos de Chaldea o de chismes. La Organización de Seguridad de Chaldea, o, más formalmente, la Organización de Seguridad para la Preservación de la Humanidad. Finis Chaldea, fue fundada en cooperación entre la ONU y la Asociación de Magos hace décadas para salvaguardar la estabilidad futura de la historia humana. Sí, el nombre demasiado largo y pretencioso, ya entendí esa parte, refunfuñé, pateando un pedazo suelto de escombros para apartarlo del camino. Su propósito declarado, continuó Mash con paciencia, es observar posibles amenazas a la orden humana y, de ser absolutamente necesario, intervenir en fenómenos que escapan al alcance de la ciencia convencional o la hechicería tradicional. Chaldea representa una fusión única de ambas disciplinas. Miró brevemente a Olga. La familia Animus Pere, reconocida durante generaciones por su experiencia en observación astronómica, hechicería celestial y adivinación, fue fundamental en la fundación de Chaldea y tradicionalmente ha ostentado la dirección. Olga se cruzó de brazos y añadió secamente, haciéndose cargo de la explicación. Nuestra misión es fundamentalmente simple, a pesar de su complejidad.
Observar la luz de la civilización a través del tiempo a través del modelo de Chaldeas, predecir posibles eventos o paradojas de nivel de extinción y evitar que la humanidad llegue a un catastrófico mal final. Resoplé suavemente. ¿Qué tal te va hasta ahora? Me lanzó una mirada penetrante. TSH. A pesar de los factores externos y el sabotaje imprevisto, la metodología básica es sólida. Defensiva, pero menos volátil que antes. Mash continuó, ignorando nuestro breve intercambio. Chaldea opera con una importante financiación internacional y vastos recursos, pero sus principios básicos internos y la jerarquía de su personal se basan en gran medida en las prácticas establecidas de la Asociación de Magos. Lo que significa. Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Protocolos extremadamente estrictos. Estructuras jerárquicas rígidas. Juramentos de lealtad. Y, a menudo, graves consecuencias por la percepción de fracaso o incompetencia. Exhalé lentamente. Ah. Así que eso explica el ambiente laboral encantadoramente hostil y la personalidad encantadora y equilibrada del jefe. Mash esbozó una leve sonrisa de disculpa. De hecho, según los estándares de algunas de las facciones más tradicionalistas de la asociación, la directora Olga Marie se considera relativamente progresista en sus métodos y estilo de gestión. La miré fijamente y luego observé la postura rígida de Olga. ¿Esto es progresista?, murmuré. ¿Qué clase de infierno medieval es esta asociación de magos? Mash esbozó otra pequeña y enigmática sonrisa que sugería que las cosas eran mucho peores de lo que imaginaba. Incluso Olga pareció presumir por un momento, confirmando mi sospecha. Bueno, quizá el listón para ser un líder mago progresista era increíblemente bajo. La expresión de Mash se volvió seria de nuevo. La directora no es maliciosa por naturaleza, senpai. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y miró rápidamente a Olga. Pero, opera bajo una presión inmensa, casi inimaginable. Y como resultado, sus métodos a veces pueden ser, su voz se fue apagando, buscando un término diplomático, y luego terminó con una honestidad contundente. Duro. Olga se irritó visiblemente ante la descripción, pero permaneció en silencio, mirando al frente. Mash bajó la mirada y bajó un poco la voz. Disculpas, senpai. Intentaba ofrecer un contexto útil, pero sé que mis explicaciones podrían no ser muy reconfortantes ni tranquilizadoras dada nuestra situación actual. Suspiré. Sí, en serio. El contexto parece empeorar todo objetivamente. Fou. Q. Gritó Fou indignado desde el hombro de Mash, probablemente defendiendo el honor de Olga, o quizás simplemente molesto porque seguía hablando y no le encontraba comida. De repente, Mash se quedó paralizada a medio paso, con la cabeza inclinada bruscamente, escuchando atentamente algo que yo no podía oír. Entrecerró los ojos y se concentró en las ruinas que tenía delante. Espera. Movimiento detectado. Justo delante. Y. Detrás de nosotros. Me di la vuelta, con el corazón en un puño otra vez. Mierda. Las sombras danzaban entre los edificios en ruinas detrás de nosotros, convergiendo. Formas alargadas y espasmódicas se desprendían de la penumbra. Más de esas cosas esqueléticas. Movimiento de pinza. Maldita sea. Dijiste demasiado pronto que las cosas no empeorarían. Otra vez. Las criaturas emergieron por completo, avanzando con esa velocidad antinatural y desconcertante. Sus cuencas vacías se fijaron en nosotros. Al menos 6 emergieron por detrás y, a juzgar por los sonidos que se oían, probablemente más se acercaban por delante. Estábamos al descubierto. A por todas, perímetro defensivo. Prioridad flanco izquierdo. Los datos tácticos volvieron a surgir, instintivos y sin previo aviso. Crear un cuello de botella, minimizar los ángulos de exposición. Reaccionó al instante, sin dudarlo, con el escudo desplegándose e interceptando la primera embestida del grupo de retaguardia con un clan. Ensordecedor. El impacto reverberó por la calle destrozada, enviando ondas de choque a través de mis botas. Uno se escabulló de su guardia mientras estaba en combate, más rápido que los demás, lanzándose hacia mí a una velocidad aterradora. Giré, intentando retroceder hacia terreno más estable, pero mi pie se enganchó en escombros sueltos. Demasiado lento. El corazón me latía dolorosamente contra las costillas. Demasiado cerca. Me agaché instintivamente mientras unas garras afiladas rastrillaban el aire justo encima de mi cabeza, lo suficientemente cerca como para sentir el desplazamiento. Un calor abrasador me recorrió el hombro izquierdo cuando una punta afilada se enganchó en la tela y la piel.
Un dolor intenso y eléctrico me hizo gritar involuntariamente. GHH. Susurré entre dientes, tropezando hacia atrás y agarrándome la herida. Senpai. Gritó Mash, distraído momentáneamente por mi lesión. Bien. Espeté, evaluando automáticamente la situación a pesar del fuego que me quemaba el hombro. La adrenalina me invadió, mitigando lo peor por ahora. Concéntrate. Cuidado con la derecha. Vengo del grupo delantero. Ella giró instantáneamente y su escudo se estrelló contra otro atacante que cargaba desde adelante justo cuando este se abalanzaba, haciéndolo rodar de punta a punta hacia una pila de basura en llamas. Me agarré el hombro herido. La sangre caliente ya empapaba la tela del uniforme. Esto se estaba volviendo aburrido. Otra criatura, ignorando por completo a Mash, se centró solo en mí. El objetivo herido, obviamente más débil. Se abalanzó, acortando la distancia a una velocidad aterradora. No hay tiempo para bloquear. No hay tiempo para esquivar bien. No es lo suficientemente rápido. Maldita sea. Sonido metálico. Una barrera brillante de luz dorada pura irrumpió explosivamente entre la criatura y yo, interceptando el golpe a centímetros de distancia. Olga. Estaba ligeramente delante de mí, con una mano extendida, la palma hacia adelante, el rostro pálido pero con una intensa concentración. La barrera vibró violentamente bajo el impacto, pero se mantuvo firme. Estabilizada. No te quedes ahí boquiabierto como un idiota. Gritó, con la voz tensa por el esfuerzo de mantener el escudo. Haz algo mínimamente útil. Estoy en ello. Repliqué sin aliento, escudriñando el suelo con desesperación en busca de cualquier arma potencial. Mis ojos se posaron en una varilla oxidada que sobresalía de un trozo cercano de hormigón destrozado. No era lo ideal. Ni remotamente un arma adecuada. Pero mejor que nada. Otra vez. Mientras tanto, Mash remató a otra criatura del grupo de retaguardia con una brutal carga con el escudo por delante, aplastándola contra una pared en ruinas. 3 abatidos. Quizás 4 o 5 seguían acercándose. Uno de ellos se separó inmediatamente del grupo del frente, dando un amplio círculo y apuntando hacia Olga, que todavía estaba concentrada por completo en mantener la barrera defensiva que me protegía. Supongo que me toca. De guardaespaldas. Apretando los dientes contra el dolor punzante del hombro, me lancé hacia adelante, impulsado por la adrenalina y la desagradable certeza de que guardaespaldas personal al parecer no era solo un título sarcástico. Implicaba una guardia real y dolorosa. Tiré de la pesada varilla para liberarla. Más pesada de lo que parecía, con un agarre incómodo y desequilibrado. La criatura se abalanzó sobre el costado expuesto de Olga, con las garras extendidas. La intercepté, empujando el arma improvisada con desesperación y con todas mis fuerzas. Crujido. La varilla chocó contra el hueso crujido y la carne antinatural y flexible con un sonido repugnante. La criatura chilló, un horrible, húmedo y gorgoteante sonido, y atacó a ciegas con agonía. Garras afiladas como cuchillas me desgarraron el costado, rasgando tela y piel como si fuera papel mojado. Un estallido de agonía abrasadora me recorrió las costillas, robándome el aire de los pulmones en un jadeo agudo. Mierda. Eso dolió. Mucho más que el hombro. Desde el hombro de Mash, oí un angustiado Q. Q. Defoe, la bola de pelo aplastándose contra su armadura, percibiendo claramente la gravedad. Antes de que la criatura pudiera atacar de nuevo, antes de que me desplomara por la impresión, Mash estaba allí. Un último golpe devastador y contundente de su escudo aniquiló a las 2 criaturas restantes simultáneamente, estrellándolas contra el pavimento con tanta fuerza que se disolvieron al instante en motas negras que se desvanecían. Silencio. De nuevo. Un silencio absoluto y ensordecedor, roto solo por mi respiración entrecortada y dolorosa y el crepitar omnipresente de la ciudad ardiendo a nuestro alrededor. Mi visión se nublaba, con manchas negras danzando en los bordes. Sentía las piernas temblorosas, inestables. El mundo se inclinó ligeramente. Senpai. Mash se giró, bajó el escudo y abrió los ojos violetas de par en par, alarmada, al ver la cantidad de sangre que me cubría el costado y el hombro. Me tambaleé, intentando mantenerme erguido, apoyándome con fuerza en la varilla. Olga corrió de inmediato y me agarró del brazo sano, un agarre sorprendentemente fuerte, sin duda nada suave, sujetándome antes de que me desplomara por completo. Idiota. Te dije que no hicieras ninguna estupidez. Siéntate. Ahora. No te desangres. Estaba, empezando a disfrutar, de estar de pie, gemí, dejándome caer contra un trozo relativamente intacto de pared baja mientras ella prácticamente me obligaba a sentarme sobre él.
Se arrodilló a mi lado, ignorando mi débil sarcasmo. Su expresión era una mezcla de furia controlada e intensa concentración. Presionó una mano contra la profunda herida en mi costado. Un calor se extendió al instante desde su palma. No suave, sino feroz, casi abrasador. El poder fluyó hacia mí, reconstruyendo la carne desgarrada, sellando los vasos sanguíneos cortados, aliviando con fuerza los bordes afilados de la agonía. Magia. Hechicería curativa. Rápida. Eficiente. Impresionante. Jaja. Mash observó con los ojos muy abiertos y en silencio, aparentemente sorprendido por la capacidad o voluntad del director de usar hechizos curativos. Quieto, murmuró Olga, frunciendo el ceño por la concentración. Eres mi guardaespaldas, ¿recuerdas? Morir en tu primer día por incompetencia es ineficiente y motivo de rescisión inmediata de tu contrato. A pesar del dolor y lo absurdo de la situación, se me escapó una risa seca. Despedida, por morir en el trabajo, suena perfecto para este puesto, logré decir, exhalando lentamente mientras el dolor punzante se convertía en un dolor sordo y palpitante. Gracias, directora. No respondió de inmediato, solo se concentró intensamente en la curación por un momento más, su mano se demoró quizás una fracción de segundo más de lo estrictamente necesario antes de retirarla bruscamente. Se levantó rápidamente, se dio la vuelta y se alisó la bata, impecable a pesar del apocalipsis. Ni lo menciones. Solo, intenta no manchar nada importante la próxima vez. Mis recursos, incluyendo mis reservas de maná, son extremadamente limitados. Mash susurró, casi demasiado bajo para que yo lo escuchara, con una clara nota de silencioso asombro en su voz, mirándonos a Olga y a mí. ¿De verdad que le importa? Mientras Olga examinaba atentamente las ruinas circundantes, fingiendo no haberme salvado la vida con una magia curativa sorprendentemente potente, y Mash me ayudaba torpemente a ponerme de pie, mi costado y hombro estaban cerrados, pero me dolían profundamente bajo la superficie, la voz de Román volvió a sonar por el comunicador. Esta vez era más suave, con un matiz de respeto reticente, o quizás solo de alivio por seguir con vida. Vaya. Ya sabe, para alguien que dice no preocuparse por sus subordinados, el director es bastante confiable cuando las cosas se ponen difíciles. Esa fue una taumaturgia de primeros auxilios impresionante, director. Aplicación magistral bajo presión. Resoplé suavemente, probando con cuidado mi costado y hombro recién curados. La piel estaba cerrada, la hemorragia se detuvo por completo, pero persistía un dolor profundo, un eco fantasma de músculo desgarrado y hueso raspado. Moverse seguía provocándome fuertes punzadas de advertencia en las costillas. Funcional, sí, gracias a su intervención, pero definitivamente incómodo. Sí. Salvaje, murmuré con sarcasmo. Román rió suavemente. Luego su tono cambió, volviéndose más suave, más serio, más confidencial. Ikigai-kun, mientras todo está en silencio por un segundo, hay algo más que probablemente deberías entender. Sobre el director. Un poco de contexto podría ayudar. Miré a Olga. Estaba de pie, rígida, a unos pasos de distancia, casi de espaldas a nosotros, sin prestar atención a la comunicación, proyectando un aire de indiferencia. Seguía fingiendo. Estoy escuchando, Doc, dije en voz baja al aire, asumiendo que el comunicador lo había captado. Ella, bueno, siempre ha estado en una posición complicada aquí en Chaldea, comenzó Román, sonando incómodo, posiblemente violando varios acuerdos de confidencialidad al hablarme así. Suspiré para mis adentros. Eso ya lo tengo, doctor. Parece que viene de familia. Privilegio y presión. No, quiero decir, es más que la presión del trabajo o el apellido, aclaró Román, bajando aún más la voz, conspirando, casi triste. Verás, Olga Marie no estaba destinada originalmente a ser la directora de Chaldea. Fruncí el ceño. Mash ladeó la cabeza, escuchando atentamente, notando claramente el cambio en el tono de Román. ¿Doctora Román? La voz de Román bajó aún más, revelando la historia que Olga probablemente nunca se ofrecería, y mucho menos a mí. Originalmente, Olga Marie fue seleccionada como candidata a maestra. Una de las 48 originales destinadas a las misiones Raisift. Igual que las demás que están congeladas en criogenia. Probablemente también una de las candidatas más prometedoras, dado su linaje y su potencial mágico innato. Mash se puso rígida a mi lado, y dejó escapar un suave jadeo. Parpadeé. Espera. ¿Ella? ¿Una candidata? ¿Destinada a la primera línea? Román insistió, aparentemente decidiendo que necesitaba una visión completa para comprender a la volátil mujer que actualmente fungía como mi jefa y guardaespaldas.
Su padre, Marisburgi Animus Pere, el anterior director, fundador de Chaldea, una figura legendaria de la hechicería moderna, falleció inesperadamente, en circunstancias un tanto confusas, hace unos 3 años. Olga, como su única heredera, tuvo que hacerse cargo de Chaldea de inmediato. Heredó la dirección, el liderazgo de la familia Animus Pere, la inmensa responsabilidad, todo. Todo mientras ella era técnicamente una estudiante, apenas una adulta según los estándares de la asociación. El aire se sintió repentinamente más pesado, las llamas crepitantes parecían más fuertes, más opresivas. La expresión de Mash se suavizó al instante con comprensión y empatía. No ha sido fácil para ella, continuó Román en voz baja, con una compasión evidente en su voz. No solo se convirtió repentinamente en directora del proyecto más crucial y de mayor riesgo en la historia de la humanidad. También se vio obligada a liderar toda la facción de magos de la Animus Pere, a lidiar con la política despiadada de la Asociación de Magos, a apaciguar a los patrocinadores internacionales, a gestionar los comités de supervisión de la ONU, todo mientras intentaba desesperadamente estar a la altura del legado y las expectativas de su brillante y exigente padre. Olga no se movió. No reaccionó. Miró fijamente las llamas, con la postura rígida. Y entonces, suspiró Román, con un sonido cargado de estática y arrepentimiento compartido, hace 6 meses, el futuro se desvaneció. Chaldeas se volvió roja. Apreté la mandíbula, recordando la esfera roja pulsante, el frío anuncio de la extinción de la humanidad. Exactamente, confirmó Román, probablemente adivinando mis pensamientos. De repente, todo era culpa suya. Los tradicionalistas de la asociación culparon a su liderazgo progresista y a su falta de experiencia. Los patrocinadores amenazaron con retirar la financiación, exigiendo resultados inmediatos que no podía dar. Todos querían respuestas que ella no tenía. La presión sobre ella se volvió inmensa. Mash se mordió el labio, luciendo profundamente preocupada. Su anterior antagonismo hacia el director claramente se desvaneció frente a este contexto. La voz de Román bajó aún más, llena de silenciosa compasión. Y entonces, el golpe de gracia, en algún momento de la ronda final de evaluación de candidatos, justo antes de que el proyecto RaiShift recibiera luz verde para su primer despliegue operativo, la propia directora Olga Marie fue evaluada junto con los demás maestros potenciales. Y finalmente, fue declarada no apta para ejercer como maestra. Incompatible con el sistema FATE modificado que diseñó su propio padre. Un largo y pesado silencio descendió, cargado con el peso de esa revelación. Miré la espalda rígida de Olga. Se suponía que era una de ellos. Una de las heroínas que se sumergían en el pasado para salvar el futuro. Se suponía que debía cumplir el destino de su familia, tal vez incluso estar donde yo, la anomalía civil sin entrenamiento ni cualificación, de alguna manera me encontraba ahora. Y en cambio, estaba atrapada. Encallada. Rechazada por el legado de su propio padre. Obligada a asumir un rol de mando que no había deseado, supervisando un proyecto en el que no podía participar personalmente, solo para verlo fracasar aparentemente catastróficamente bajo su supervisión, conduciendo directamente al fin del mundo. Cargando con toda la responsabilidad, ninguna de las glorias, y ahora, aparentemente, abandonada por la única persona en quien confiaba para obtener apoyo. Todo mientras intentaba desesperada y transparentemente proyectar una imagen de competencia y control que claramente no sentía en su interior. Porque, pensé, con una fría y desagradable sensación de reconocimiento asentándose en lo más profundo de mi ser, todo ese maldito patrón me resulta tan deprimentemente familiar. La presión aplastante por la perfección, el miedo paralizante al fracaso, el amargo aislamiento del liderazgo, el peso insoportable de las expectativas. La voz de Román me sacó de mi incómodo reflejo, un suave murmullo. En realidad no te odia, Ikigaya-kun. Probablemente. Solté un suspiro lento. Miré la espalda inmóvil de Olga. La comprensión se consolidó. Lo sé, admití en voz baja. No era personal. Nunca lo fue. Se trataba de sus propios fracasos percibidos, proyectados al exterior. Román rió suavemente, visiblemente aliviado. Ella simplemente, se esfuerza demasiado, ¿sabes? Siempre lo ha hecho. Necesita que todo sea perfecto. Bajo control. La miré una última vez. Todavía erguida. Todavía de frente al fuego. Todavía fingiendo que todo estaba bajo control. Impulsándose sin descanso porque detenerse significa afrontar el fracaso, afrontar la pérdida, afrontar la incompetencia. Sí, murmuré, con una comprensión que no quería, que no pedí. Lo entiendo. Demasiado bien.
Debió haber percibido la firmeza de mi tono, o quizás presentía que la conversación sobre ella había concluido. Se movió ligeramente. Hizo una pausa. Luego, sin girarse, sin decir palabra, echó a andar de nuevo, adentrándose en las ruinas en llamas hacia su siguiente objetivo. Las brasas danzaban alrededor de su silueta solitaria. El silencio se prolongó. Y lo seguimos. El líder destrozado, el caballero conflictuado y el guardaespaldas reacio. Nos adentramos en el laberinto en llamas de Fuyuki. El silencio se enrareció de nuevo entre nosotros, interrumpido únicamente por el crepitar de las llamas y el crujido de los escombros bajo nuestros pies. El aire seguía impregnado de un fuerte olor a ozono y a algo fundamentalmente extraño. La conmoción inicial por la supervivencia y el posterior bombardeo de información se estaban disipando, reemplazados por la pesada e incómoda realidad de la misión de reconocimiento que Olga nos había impuesto. Quizás fuera el silencio opresivo, o quizás las preguntas fundamentales simplemente habían estado latentes demasiado tiempo bajo la superficie de los instintos de supervivencia, pero finalmente, Mash se aclaró la garganta, rompiendo el silencio con cautela. Director, comenzó, todavía tengo una pregunta sobre nuestro objetivo principal. Olga Marie, que había estado observando con tristeza la neblina ardiente que se extendía frente a ella, exhaló bruscamente, con un tono de impaciencia. Parecía preferir la reflexión silenciosa a la interacción continua. ¿Qué pasa ahora, Kirielik? ¿Más preocupaciones éticas? Mash señaló vagamente el paisaje apocalíptico que nos rodeaba. Esta ciudad está completamente devastada. Aniquilada. Pero la Fuyuki registrada en los archivos históricos de Chaldea se suponía que era una ciudad regional común y corriente. Pacífica, incluso, para los estándares modernos. Su voz tenía esa firmeza característica, pero un rastro de profunda preocupación, casi de incredulidad, se reflejaba en ella. ¿Qué pasó exactamente aquí? ¿Por qué está así? ¿Qué pudo causar una destrucción tan completa? Era una buena pregunta. La pregunta central, en realidad. Una que no había formulado del todo en medio del caos y el drama personal, pero que definitivamente necesitaba respuesta si queríamos lograr algo más que nos mataran. La expresión de Olga Marie se ensombreció casi imperceptiblemente. Se cruzó de brazos, retomando su postura defensiva habitual, pero su mirada era distante, calculadora, como si estuviera accediendo a la información almacenada. Algo cambió, afirmó rotundamente, confirmando lo obvio. Mash ladeó la cabeza, esperando pacientemente la explicación necesaria. ¿Cambiado? ¿Cómo, director? Chaldea observa la historia a través de la place. Imagínenla como un archivo familiar omnisciente e hiperconsciente, un sistema conceptual que recopila registros de todas las líneas temporales observadas. Recopila datos de todo, incluyendo eventos deliberadamente ocultos, mágicamente oscurecidos o borrados de los registros convencionales. Sus penetrantes ojos dorados se movieron entre Mashi y yo, asegurándose de que prestáramos atención. Y según el profundo análisis de la place, un evento específico ocurrió en esta ciudad, Fuyuki, en el año 2004 DC, que se desvía drásticamente de todos los registros históricos establecidos. Una guerra del Santo Grial inusual y significativamente alterada. Parpadeé. Ese término me sonaba vagamente familiar, como algo que Saimokusa podría haber descrito sin aliento de un manga o novela ligera Chuni. ¿Guerra del Santo Grial? Mash inhaló profundamente a mi lado. El reconocimiento se reflejó al instante en sus ojos violetas. Director, ¿no se refiere al Santo Grial? ¿El legendario artefacto que concede deseos del mito artúrico y de innumerables otras leyendas? No, pero ¿se basa realmente en ese mismo concepto? Respondió Olga. Mash frunció el ceño profundamente. ¿El cáliz omnipotente del folclore europeo? La reliquia sagrada que se dice es la raíz de innumerables sistemas de hechicería occidental, capaz de conceder cualquier deseo del vencedor. Omnipotente. Cierto. Porque el poder absoluto nunca corrompe por completo, sobre todo cuando se trata de magos ambiciosos y de moral dudosa. Una copa que concede deseos suena menos a milagro divino y más a una maldición a punto de ocurrir. Suena exactamente al tipo de cosa por la que la gente se destruiría a sí misma, y potencialmente a las ciudades. Olga Marie asintió, con un destello indescifrable en sus ojos. Respeto por el conocimiento de Mash. Molestia por la interrupción. Un recipiente de inmenso poder mágico que altera la realidad. Esta ciudad, Fuyuki, fue designada por sus familias fundadoras como el lugar ritual para su manifestación.
Periódicamente, 7 magos elegidos, designados como maestros, invocaban a un poderoso familiar espiritual, un sirviente, generalmente un espíritu heroico, para que luchara en su nombre en un ritual secreto. Una guerra clandestina librada por poderes con figuras legendarias rescatadas de la historia, todo por una copa mágica que concede deseos. Sí. Suena exactamente como el tipo de competición de alto riesgo y éticamente cuestionable que los magos prepararían. Traiciones, puñaladas por la espalda y daños colaterales probablemente eran parte del procedimiento operativo habitual. Básicamente, interrumpí secamente, resumiendo el concepto en términos que pudiera entender, un torneo de batalla real impuesto mágicamente, usando figuras históricas como concursantes ridículamente poderosos, con un trofeo que altera la realidad para el ganador. Olga me lanzó una mirada fulminante. Si insistes en expresar complejos rituales taumatúrgicos en términos tan crudos y simplistas, entonces sí. En esencia. Un conflicto oculto, librado completamente en la sombra, desconocido para el mundo mundano, para seleccionar a un destinatario digno del milagro del Grial. Mash parecía profundamente inquieto, preocupado por la idea. ¿Una batalla a muerte entre magos y sus sirvientes? Exactamente. Olga volvió a cruzarse de brazos, retomando su habitual modo de sermón. Eso pareció tranquilizarla, afianzándola en el conocimiento establecido. La guerra del Grial de Fuyuki se regía por unas reglas simples y brutales. Eliminar a los demás maestros y sus sirvientes. La última pareja superviviente reclama el Santo Grial manifestado y el derecho a que se le conceda su mayor deseo. Un momento, interrumpí, frunciendo el ceño. La brutalidad despreocupada no era lo sorprendente. Lo que parecía incorrecto eran las herramientas utilizadas. Entonces, tomas personajes sobre los que se construyen mitos, leyendas cuyas historias definen culturas o épocas históricas enteras, personajes como el rey Arturo, Gilgamesh, Heracles o quien quiera que se considere, y los sacas de la historia, del trono de los héroes, para obligarlos a luchar y morir como perros de presa glorificados en una pelea mágica secreta en un callejón. La idea me dejó un sabor amargo y desagradable en la boca. ¿No es eso como menospreciar el concepto mismo de heroísmo? Reducir legados enteros, vidas enteras de lucha y sacrificio, a espadas desechables empuñadas para el poder personal de algún mago cualquiera. Olga se tensó visiblemente, claramente ofendida por mi brusca evaluación, pero quizá también reconociendo la incómoda verdad que encierra. Por una fracción de segundo, un destello de algo, un acuerdo cansado. Una aversión compartida por el sistema que heredó. Cruzó sus ojos antes de que las defensas habituales se derrumbaran con fuerza. Los espíritus heroicos son conceptos que han cobrado forma, replicó con rigidez, recurriendo al dogma. Su participación en la guerra del Grial, o en las misiones de Chaldea, cumple un propósito necesario dentro del mecanismo mayor de la hechicería y la preservación de la historia humana, claro, propósito, la interrumpí, con la palabra con sabor a ceniza. Toda esa supuesta gloria, todo ese sacrificio y significado en sus historias, solo termina como munición en la mezquina guerra de alguien por una copa mágica. Me lo imagino. Parece apropiado para cómo funciona el mundo. Me suena más a explotación disfrazada de terminología sofisticada y egoísta. Olga abrió la boca para seguir discutiendo, probablemente sobre los matices del trono de los héroes, la naturaleza de los contratos de espíritus heroicos o las justificaciones filosóficas de la asociación de magos, pero pareció pensarse lo mejor, dejando escapar un breve y agudo suspiro, decidiendo claramente que no valía la pena debatir sobre ética con un civil ignorante. Independientemente de tus objeciones filosóficas, Ikigaya, esta es la realidad inherente del sistema que utilizamos. Hizo una pausa, recuperando la compostura. Chaldea descubrió por primera vez evidencia concreta de este ritual cíclico de la guerra del Grial en Fuyuki allá por el año 2010 desde mi padre, su voz se tensó casi imperceptiblemente de nuevo, un breve atisbo de dolor recordado cruzó su rostro antes de suavizarlo sin piedad. Cierto. Su padre. Marisburgian y Muspere. Muerto hacía 3 años según Román, pero aún proyectando una sombra imponente y alargada sobre su hija y su organización. Intenta desesperadamente no arruinar su legado mientras se enfrenta al fin del mundo. Sin presión, pensé con ironía, recordando las palabras del doctor sobre su situación. El anterior director confirmó la existencia del Santo Grial de Fuyuki y, con un esfuerzo considerable, recuperó registros de observación fragmentados relacionados específicamente con la guerra de 2004. Vi que sus dedos se curvaban ligeramente a los costados de nuevo, ocultos por las mangas de su abrigo. Todavía era un nervio sensible, entonces.
Su muerte, su legado, su herencia de todo. La voz de Mash se suavizó un poco al notar también el parpadeo. Director. Olga negó con la cabeza brevemente, dejando atrás el momento personal y retomando su exposición profesional. Los datos recuperados, aunque fragmentados, resultaron invaluables. Mi padre utilizó los principios fundamentales del sistema Fuyuki, en concreto, la invocación de espíritus heroicos confinados en contenedores de clase estandarizados, para desarrollar el sistema de invocación de espíritus heroicos de Chaldea. Su expresión volvió a ser clínica, centrada en los detalles técnicos. Se le denomina oficialmente FATE. La tercera gran invención fundacional de Chaldea, junto con el sistema de observación histórica de Laplace y el modelo de simulación ambiental global de Chaldea. Mash parpadeó, asimilando la idea. El sistema FATE. Sí. Nuestro sistema exclusivo. El sistema que permite a Chaldea invocar sirvientes de forma predecible y estable, independientemente del grial Fuyuki corrupto o de cualquier concentración específica de líneas místicas, utilizando los refinados métodos catalizadores de Marisburgi. Olga hizo una pausa, su mirada se volvió distante por un instante. Los primeros sirvientes que Chaldea invocó con éxito usando el sistema FATE completo, su expresión se volvió indescifrable de nuevo, una compleja mezcla de orgullo institucional y algo más, arrepentimiento personal. Dado su fallido potencial de maestra, casi seguro que arrepentimiento. Hubo 3 invocaciones exitosas durante la fase de prueba inicial. Los repasó mentalmente. El primer sirviente fue invocado por mi propio padre. Una prueba de concepto que demuestra la viabilidad del sistema FATE. Su mirada se desvió hacia un lado, posándose brevemente en Mash. El segundo éxito, fue el espíritu heroico que, en circunstancias de emergencia, finalmente se fusionó contigo, Kyrielix. Mash dudó, mirando de nuevo sus manos blindadas, con una expresión complicada en el rostro. Todavía parece un salto significativo del fusionado a indefenso bajo los escombros minutos después, pero bien. Archiva esa enorme inconsistencia para un interrogatorio posterior. ¿Y el tercer sirviente invocado? Pregunté, manteniendo la exposición en marcha. Olga suspiró, frotándose la sien de nuevo como para ahuyentar el dolor de cabeza que le había provocado el recuerdo. El tercero es ese excéntrico, autoproclamado genio universal, que reside actualmente, y causa problemas con frecuencia, en el taller principal de Chaldea. Arqueé una ceja con curiosidad. ¿Un genio excéntrico causando problemas? Parecía que la mitad del personal que Román insinuó trabajaba en Chaldea. Siendo. Ella se burló con desdén. Leonardo da Vinci. Cierto. Por supuesto. Leonardo da Vinci, legendario artista e inventor renacentista, aparentemente solo pasa el tiempo en una base secreta de la Antártida fabricando tecnología mágica y molestando al director. ¿Por qué me sorprende siquiera un poco a estas alturas? El punto de partida para la rareza ya era astronómico. Dejé de lado el absurdo mentalmente. Espera. Mencionaste a Lev Lainur antes. ¿Qué hay de Sheva? ¿La lente que observaba el futuro? La expresión de Olga se tensó de nuevo al instante al mencionar el sistema intrínsecamente vinculado al hombre que aún lloraba, el hombre que aparentemente la había abandonado. Sheva fue la principal contribución del profesor Lev a Chaldea, declaró con rigidez. Un sistema complementario de observación del futuro cercano, diseñado para funcionar en conjunto con Chaldea. Necesario para afinar las predicciones, pero distinto de los 3 sistemas fundamentales desarrollados por mi padre. Hizo un gesto de desdén con la mano, claramente queriendo dejar de lado el tema de Lev y su trabajo. Ahora es irrelevante. Falló cuando Chaldea lo hizo. Volviendo a la guerra del Grial de Fuyuki. Su atención se agudizó de nuevo, volviendo a los hechos. Según los registros originales y fragmentados recuperados de 2010, 7 sirvientes lucharon en la guerra de 2004. Al final, el sirviente de la clase Sable fue declarado vencedor. La guerra concluyó, el Grial fue aparentemente asegurado o desmantelado por el vencedor, y la ciudad volvió a la normalidad, ocultando los daños mínimos al público mediante los protocolos estándar de la Asociación de Magos. Mash frunció el ceño, mirando fijamente el infierno que consumía la ciudad. Pero, claramente eso no es lo que pasó aquí. Esta ciudad no está dañada. Está completamente destruida. Aniquilada. Exactamente, asintió Olga con voz sombría, impregnada de frustración y furia fría. La guerra debería haber concluido sin problemas, como las anteriores. Este nivel de destrucción generalizada, esta singularidad espacial persistente, el maná corrompido, es completamente erróneo.
Se desvía catastróficamente de la historia establecida observada después de 2010. Bajó la voz, endureciéndose con convicción. En algún momento, de alguna manera, durante la Guerra del Santo Grial de Fuyuki de 2004, algo interfirió. Algo alteró el resultado. Ocurrió algo que no debería haber sucedido. Una paradoja. Una grieta en la línea de tiempo que se extiende hacia afuera y contamina el futuro. Mash agarró su escudo con más fuerza, y los nudillos de sus guanteletes se pusieron blancos. Estaba asimilando las implicaciones. Olga Mari respiró hondo, armándose de valor, con la personalidad de directora plenamente consolidada, proyectando autoridad y propósito. Y por eso estamos aquí. Esta aberración, este fenómeno denominado singularidad F, es el origen identificado de la contaminación temporal que está borrando activamente la historia humana de la existencia. Es la razón por la que el futuro observado por Chaldeas desapareció hace 6 meses. Se giró, encontrando nuestras miradas directamente, sus ojos dorados brillando con una determinación feroz y desesperada. Nuestra misión es investigar esta guerra del Grial de 2004 alterada, e identificar el origen de la divergencia histórica, la anomalía específica que causó este resultado, y recopilar los datos necesarios que Chaldea necesita para calcular un método para corregirla. Una vez analizada la naturaleza de la causa y finalmente eliminada, la historia debería, en teoría, restablecer su curso normal. El silencio se prolongó durante un largo instante, interrumpido únicamente por el rugido de las llamas distantes y el peso de su tarea imposible. Al reanudar la marcha, sorteando un tramo particularmente peligroso de asfalto desnivelado y combado, Olga tropezó ligeramente con escombros sueltos y perdió el equilibrio momentáneamente. Mi instinto, quizá agudizado por la indeseada designación de guardaespaldas, me hizo extender la mano automáticamente, sujetándole el brazo brevemente antes de que se recuperara. Se apartó de golpe, retirando el brazo como si se quemara, con un ligero rubor en las mejillas. No supe si por vergüenza por el tropiezo o por irritación por el contacto. Me lanzó una mirada rápida y penetrante que decía claramente no me toques, campesino, pero no hizo más comentarios. Solo más incomodidad flotando palpablemente en el aire lleno de humo que nos separaba. Entonces suspiré, un sonido fuerte en el tenso silencio. De acuerdo. Una misión bastante sencilla, supongo. Mash parpadeó, sorprendido por mi aparente aceptación. Senpai. Me encogí de hombros, mirando la mirada sorprendida, y ligeramente irritada, de Olga. Averiguamos qué salió mal en esta guerra mágica. Reunimos la información que Chaldea necesita para, en teoría, solucionarlo. Luego, descubrimos cómo demonios podemos volver a casa sin ser incinerados ni borrados de la historia. A través de toda la densa jerga tecnológica, el miedo existencial y la teoría mágica, ese era el núcleo del asunto, ¿no? Simple. No fácil, pero simple. Eso es una simplificación excesiva de corregir una compleja paradoja temporal que amenaza la esencia misma de la existencia humana, murmuró Olga, aunque la crítica carecía de su habitual intensidad mordaz. Por una fracción de segundo, su mirada se cruzó con la mía, un destello de algo parecido a una carga compartida, o tal vez solo un profundo agotamiento, cruzó entre nosotras antes de que su máscara defensiva volviera a su sitio. Me permití una leve sonrisa burlona. Sí, bueno. Así es como proceso las cosas. Divide las tareas abrumadoras e imposibles en pedazos más pequeños y manejables de horror. Era la única manera de seguir funcionando a veces. Los labios de Mash se curvaron en una pequeña y genuina sonrisa esta vez, pareciendo aliviado por el ligero alivio de la tensión. Ni siquiera Olga replicó de inmediato con un comentario mordaz. Simplemente volvió la mirada hacia adelante, aparentemente absorta en sus pensamientos, quizá contemplando el enfoque de los trozos manejables de horror. ¿Progreso? Quizás. Un quizás muy pequeño y frágil. Mash pareció aprovechar este tenue momento de no agresión para sacar a colación otro tema incómodo. Exhaló suavemente, cambiando ligeramente de postura, volviéndose vacilante de nuevo. Senpai, director, hablando de recopilar datos y comprender la situación, hay algo más que probablemente necesitaba mencionar antes. Sobre la fusión. El Servant con el que hice el contrato. Suspiré para mis adentros. Genial. Más giros en la trama. O quizás solo la parte de la historia que convenientemente omitió antes. Cuéntamelo, Mash. Dudó de nuevo, con la mirada fija en el enorme escudo que descansaba contra el suelo junto a ella, evitando el contacto visual. El sirviente, con el que me fusioné, su amo original era uno de los otros candidatos de Chaldea. Uno de los 47 actualmente en criostasis.
Olga Marie no reaccionó de inmediato, no mostró sorpresa, pero vi que entrecerraba los ojos ligeramente y se concentraba con intensidad. Observaba a Mash con atención. Esperando. ¿Confirmando algo? Mash continuó, con voz tranquila pero firme, recitando la historia. Durante la explosión en la sala de mando, su maestro designado resultó gravemente herido y murió casi al instante. El silencio volvió a caer, más denso esta vez. Expectante. Un sirviente no puede permanecer materializado en el mundo mucho tiempo sin un contrato estable y un suministro continuo de maná de un maestro, explicó Mash, con una voz apenas superior a un susurro, repitiendo la justificación técnica. Se estaba desvaneciendo, desmaterializándose, desapareciendo por completo. Bajó la mirada, sus dedos trazando los intrincados patrones grabados en la superficie de su escudo. Sus nudillos estaban blancos de nuevo donde lo agarraba. Demasiado fuerte. Pero en los momentos finales, justo antes de que el Raisif de emergencia se activara por completo, me ofreció un contrato. Fruncí el ceño. Otra vez esa frase en concreto. Ofrecido. No forzado, no impuesto, sino ofrecido. Parecía, deliberado. Saneado. ¿Ofrecido? Miré a Mash, escrutando su rostro. Todavía parecía preocupada, a la defensiva. ¿Estaría bien? Esa historia todavía parecía, ensayada. Incompleta. Mash asintió, sin mirarme a los ojos. Evitando el escrutinio. Dijo que, a cambio de concederme su poder, su contenedor de clase y su noble fantasma, solo quería que cumpliera el propósito original de su maestro. Investigar y eliminar la causa de esta singularidad. Un silencio profundo se prolongó durante un rato. Entonces, Olga Marie habló, con una voz extrañamente plana, neutral. Cuidadosamente neutral. Ya veo. Su mirada se apartó de Mash, evitando deliberadamente encontrarla a los ojos. Aceptó la explicación sin rechistar. Los hombros de Mash se relajaron, pero solo un poco. La tensión persistía. Parecía forzada. Demasiado forzada, vaya. Mis alarmas internas sonaron con más fuerza, gritando inconsistencia. Así que Mash definitivamente ocultaba algo importante, tal vez mintiendo descaradamente sobre las circunstancias específicas de la fusión. Y Olga lo sabía, o al menos lo sospechaba firmemente, pero no la recriminaba. Le siguió la corriente. ¿Por qué? ¿A qué acuerdo tácito llegaron allá en el punto de la línea mística mientras yo estaba distraído? ¿Qué intentan proteger, u ocultar? Esto parece una obra elaborada y preestablecida, y soy el único del público que no se sabe el guión. Mash bajó la mirada por completo, fijando la vista en el suelo. Después de que se estableció el contrato, estabilizando mi existencia para el Raisift, su conciencia se desvaneció por completo. Desapareció. Integrado, quizás. Olga Marie exhaló lentamente, con una respiración controlada, aceptando la conveniente conclusión. ¿Y nunca te reveló su nombre verdadero durante este proceso? Mash negó con la cabeza, sin levantar la vista. No, directora. Apretó el escudo con más fuerza, con los nudillos blancos contra el frío metal. Ni siquiera sé con certeza qué noble fantasma poseo ahora, solo que puedo acceder al escudo. Otra pausa se prolongó, llena de preguntas no formuladas y temas evitados deliberadamente. Finalmente, Olga volvió a hablar, con una voz perfectamente serena, casi cuidadosamente neutral. Como si, deliberada y conscientemente, evitara presionar más, apegándose a la narrativa acordada. Eso es problemático. Muy problemático desde un punto de vista táctico. Entrecerré los ojos. Bueno, todo este intercambio parecía completamente coreografiado. Una explicación conveniente, presentada con la suficiente claridad, y una calculada ausencia de preguntas de seguimiento por parte del habitualmente interrogativo director. Algo significativo se estaba omitiendo deliberadamente. ¿Pero qué? ¿Y por qué ambos seguían la corriente con esta verdad a medias? ¿Qué ocurrió en esos últimos segundos antes del Raisift? Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, arriesgándome a romper la frágil tregua al expresar mi sospecha, Olga Marie volvió su atención bruscamente hacia mí, cambiando de tema. Ikigaya. Arqueé una ceja con cautela. ¿Sí? Probablemente volviera a ser yo el problema. Como maestro designado por Mash, en teoría deberías poseer la capacidad innata de percibir los parámetros de tu sirviente contratado a través de tu vínculo. Estado, habilidades, detalles del noble fantasma, incluso tu nombre verdadero, aunque esto suele estar oculto por defecto a menos que lo reveles voluntariamente. Me burlé con desdén. Claro.
Suponiendo que tuviera alguna idea de cómo hacerlo, o que me importara lo suficiente como para intentar manipular las estadísticas de los fantasmas mágicos ahora mismo mientras camino por una ciudad en llamas, posiblemente llena de más monstruos de hueso. Su ojo tembló. Como era de esperar. TSH. Un buen maestro ya habría confirmado la identidad y las capacidades de su sirviente como parte del procedimiento operativo básico. Es un conocimiento fundamental. Vaya, gracias por su confianza, director, murmuré con sarcasmo. Siempre supo cómo hacer que alguien se sintiera apreciado y competente. Mash juntó las manos suavemente, en un claro intento, casi desesperado, de desviar la conversación del incómodo tema de su identidad oculta. En fin. Quizás deberíamos seguir avanzando hacia el siguiente punto de observación designado. Quedarnos quietos al descubierto podría atraer a más de esas criaturas esqueléticas. Suspiré de nuevo, pasándome una mano por el pelo. El misterio en torno al silencio compartido de Mash y Olga sobre los detalles de la fusión era profundamente inquietante, añadiendo otra capa de desconfianza a la mezcla, pero Mash tenía razón. Quedarse debatiendo mecánicas mágicas en un infierno en llamas no era productivo ni seguro. Sí. Bien. Vamos a buscar el próximo lugar glorificado para la fogata.